En este video vamos a ver la segunda parte del parcial, que es el enfoque ordinal o la teoría de la utilidad ordinal o curvas de indiferencia. Así también se le llama a este enfoque por el cual nosotros vamos a sacar el equilibrio del consumidor otra vez, pero con una metodología un poco distinta. Ahora nosotros ya no vamos a partir de la unidad de medida de la satisfacción que se llamaba útil, sino que vamos a ordenar las preferencias del consumidor según lo que más le vaya dando satisfacción, según el consumo. Van a haber algunos supuestos que van a variar un poco con el primer enfoque o primera parte, ¿verdad? Del parcial que hablábamos de algunos supuestos. Es ahí que tenemos que ver estos supuestos utilizados para el análisis del bienestar del individuo, ¿verdad? Entonces, esta parte, por favor, leámosla. Y ahora nos vamos a ir a ver la primera parte de esta teoría, que es la línea de restricción presupuestaria. Ok, ¿de dónde parte esta curva o línea de restricción? El nombre se le hace muy conocido. ¿Por qué? Porque se deriva de la ecuación de restricción presupuestaria, ¿sí? Esta ecuación que nosotros habíamos encontrado antes, que el ingreso es igual al gasto de un bien, del bien X, más lo que gastaba el individuo en el segundo bien, ¿verdad? Entonces, de esa ecuación, nosotros vamos ahora a llevarla a la manera gráfica o lineal. ¿Qué quiero decir? En esta segunda parte del parcial, vamos a encontrar el equilibrio del consumidor, pero ya no de manera tan calculada, de nosotros asignarle valores y después despejar, calcular, ¿verdad? No, ahora lo vamos a encontrar de manera gráfica. Ya ahorita vamos a empezar a sacar curvas, ¿verdad? En donde vamos a ir obteniendo algunos datos que nos van a ayudar a encontrar el equilibrio del consumidor por medio del uso de las gráficas. Por eso es que lo mencioné, la primera gráfica que vamos a ver es la línea de restricción presupuestaria derivada de esta ecuación que nosotros ya conocemos. Ok, entonces vamos a irnos a ver de dónde sale esa curva. Nosotros hemos visto antes una ecuación lineal de este tipo, que es el intercepto más o menos la pendiente de una curva, ¿verdad? Y la variable independiente que es X. Y cuando nosotros lo llevábamos a graficar esto, nos decía que la variable dependiente iba en el eje de las Y, la independiente en el eje de las X, ¿verdad? O sea, en el horizontal, y según era la pendiente, o sea, si era una pendiente positiva, la curva tendía hacia el infinito; si la pendiente era negativa, iba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros utilizamos ese supuesto porque vamos a traer nuestra ecuación de restricción presupuestaria a esta forma clásica de una ecuación lineal. Es decir, vamos a transformar, en otras palabras, ¿verdad? Vamos a transformar nuestra ecuación de restricción a una forma como esta, en donde nosotros vamos a tener un intercepto, una pendiente, una variable independiente y una dependiente para poder después graficarla, ¿sí? Entonces, vamos a hacer todo esto. Ahora que ya está aclarado, vamos a agarrar nuestra ecuación de restricción. Voy a borrar aquí esto. Vamos a volver a escribir nuestra ecuación de restricción. Ok.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la ecuación para la variable que funciona como la dependiente, es decir, para y, ¿sí? Para q de y vamos a despejar. Entonces, vamos a ir despejando para q de y. Todo este término aquí está multiplicando, pero es uno solo, ¿verdad? Entonces, tiene que ir al otro lado restando, nos quedaría así. Seguimos despejando porque recuerden que deseamos hacerlo para q de y, dejarla sola, ¿verdad? Entonces, este está aquí multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Bien, ya nosotros hemos despejado para q de y, pero ojo, así como está la ecuación, no tiene una forma lineal. Lo que yo acabo de mencionar hace poco, necesitamos ver la variable dependiente, ya la tenemos, podría decirse que es q de y, esa q de y que yo estoy viendo en esta parte de aquí, ¿verdad? Ya la tengo, pero tal cual no logro visualizar por ejemplo, la pendiente, ¿verdad? El intercepto no se logra visualizar aquí así como está, ¿verdad? Tampoco la pendiente, no sabemos qué signo va a tener esa pendiente y la variable independiente aquí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deseamos. Para ello, podemos seguir simplificando esta ecuación. Entonces, vamos a utilizar lo que nos enseñaron, métodos cuantitativos, ¿verdad? Con división de términos comunes o bajo un común denominador. Ahora ya logro visualizar un poquito mejor las cosas, pero para dejarlo de una manera más, podría decirse más fácil de trabajar, voy a seguir simplificando de esta manera. Bien, ahora sí. Ya lo tenemos en forma lineal. Me dirá que aquí hay divisiones que todavía no está de esta manera, ¿verdad? Que aquí hay una división, aquí hay otra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que va a ser una forma lineal? Bueno, sencillamente porque este dato, ¿sí? Esta parte de aquí es un número, es el ingreso dividido entre el precio del bien Y. Este de acá también es un número, es el precio de X dividido entre el precio de Y. Es decir, que aquí nosotros ya tenemos, miren, tenemos a Y, tenemos todo es esta primera división de acá, que es el intercepto, esto es A, voy a eliminar esto es A, es el intercepto. Vemos que nos salió una pendiente negativa. Y toda esta división de aquí es B, es decir, la pendiente. Nuestra curva, perdón, nuestra variable independiente es Q de X. Entonces, lo copiamos. Miren, ya tiene una forma lineal, ¿sí? Aunque se ve ahí una división, eso es un número. Si nosotros le asignáramos valores a eso, es decir, si utilizásemos el ejemplo que está, digamos, en el que habíamos estado trabajando antes, en donde decíamos que el ingreso de la persona era 40, el precio de X era 8, el precio de Y era 4, ¿verdad? Desde ahí nosotros podemos ir despejando, introduciendo esos valores a esa ecuación nueva que yo he encontrado, que también se le conoce a esta ecuación como la ecuación de demanda individual, ¿verdad? Ecuación de demanda individual.
de X, o perdón, de Y, de la cantidad de Y, o de la cantidad demandada de Y, con respecto a lo que demanda la persona en términos de X, ¿verdad? Con respecto a Q de X. Es decir, según vaya consumiendo de X, así le va a quedar dinero para ver cuánto le queda de Y. Sí, esto ya lo habíamos visto antes en la primera parte del parcial. Entonces, vamos a verlo con estos numeritos, ¿verdad? Se nos va a hacer más fácil. Entonces, vamos a sustituir esos valores. Q de Y igual a ingreso 40 entre el precio de Y, 4, menos, porque estamos siguiendo ahorita el patrón de esta fórmula, lo que nosotros encontramos, ¿sí? Todo esto que nosotros acabamos de encontrar, perdón, vamos a ver, ahí está. Entonces, solo estoy sustituyendo valores. Bien, ahora menos precio de X, que es 8, entre precio de Y, que es 4, por Q de X. Como les dije, aunque ahí haya una división, es un número esto, porque es simplificado. Esto nos queda 10 menos 2Q de X. Y así como se ve, ahí sí podemos decir, esto es Y, este es el intercepto, esta es la pendiente y esta es la variable independiente. Miren, ya tenemos una forma lineal, ¿sí? Ahora la ecuación de restricción presupuestaria, que así como estaba, no podía ser graficada, porque usted puede decir, pero el ingreso podría ser Y. ¿Estás seguro? No, porque el ingreso no depende de lo que usted consume, es al revés. Lo que usted consume depende del ingreso. El ingreso no puede ser la variable dependiente, perdón, dependiente, o no puede ser Y, ¿sí? No. Una de las dos cantidades, o Q de X o Q de Y, debe ser la dependiente, la que dependa de cuánto presupuesto tiene usted para gastar. Ok, entonces ya tenemos nuestra ecuación de demanda individual, es decir, la voy a pasar para esta segunda parte de la pizarra. Si yo agarro esa ecuación y yo digo, bueno, si consumo una unidad o 2 unidades del bien X, ¿verdad? ¿Cuántas unidades podré consumir del bien Y con el presupuesto que tengo? Entonces yo voy a simplificar, ¿verdad? Ahí serían 4. Puedo consumir 6 unidades de Y. Si yo consumo ninguna unidad, ¿verdad? Del bien X, ¿cuánto puedo consumir de máximo en la de Y? Entonces ahí hago lo mismo, esto sería 0, ¿verdad? Entonces lo máximo que puedo consumir de Y son 10, ¿sí? Y así sucesivamente si le vamos asignando valores a X. Al final, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ustedes verán que es lo mismo que cuando hicimos el primer método para sacar el equilibrio del consumidor utilizando la utilidad total, que nosotros íbamos despejando para Y, aquí, ¿verdad? Íbamos despejando para Y, dándole valores a X. ¿Se acuerdan que comenzamos desde 0, 1, 2, 3, hasta que Q de Y fuese 0? Lo mismo podemos hacer aquí, solamente que de una manera más fácil, porque aquí es de un solo, ¿verdad? Podemos ir poniéndole 0. Si X es 0, Y es 10. Si X es 1, ahí nos quedaría 2 o 8, ¿verdad? Si X es 2, ya lo había mencionado, es 6 acá, ¿verdad? Y así sucesivamente, si es 3, nos queda 6, 4 aquí. Si es 4 acá, nos queda 8, 2. Y si es 5, aquí son, a ver, 0.
¿verdad? 0. Miren, de una manera más rápida, cuando nosotros ya obtenemos la ecuación de demanda individual, ya de un solo nos salen las cantidades de Y sin estar haciendo tanta cosa, ¿verdad? Tanto trabajo. Ok, entonces la ecuación de demanda individual me ayuda a ver a mí, aparte de graficarla, de ya así poder ver una línea, ¿verdad? Una gráfica que dentro de poco la vamos a ver, me ayuda también a ver cuánto puedo yo consumir del bien eh, dependiente, o sea, Q de Y, dados las cantidades de X, ¿sí? Tengamos cuidado que aquí nosotros estamos utilizando eh, como variable independiente de la cantidad, sí, la cantidad del otro bien, o sea, el bien relacionado, este que está aquí, ¿sí? ¿Por qué hago esta observación? Porque en anteriores cursos, como principios de economía, a usted se le enseñaba que la cantidad demandada del bien, no importaba si era de X o de Y, ¿verdad? Estaba en función del precio del bien, ya sea de él mismo o de otro, ¿verdad? Del bien relacionado, ¿sí? Es decir, la demanda de X relacionado con el precio del bien Y, sea que Y es un sustituto o un complementario, ¿sí? Entonces ahorita lo que estamos haciendo es saber cómo la cantidad del bien Y está en función de la cantidad demandada del bien X. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Ya no lo estamos haciendo en función del precio. Esto ya es la ley de la demanda. Si lo hiciésemos en función del precio, aquí tendríamos precio y cantidad, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí tengo un pequeño errorcito. Aquí no es de X, solamente la cantidad demandada, ¿verdad? Entonces, si fuese de Y, cantidad demandada de Y con respecto a su propio precio Y, ¿verdad? Entonces ahí sí ya tenemos la curva de demanda, ¿sí? De un solo. Pero como en este caso no estamos graficando según el precio de Y o según el precio de X, sino eh, la cantidad, según la cantidad que usted consume de X, ya no podemos graficar una curva de demanda. Es decir, no puede venir usted decir que aquí va a ir la cantidad de Y, aquí va a ir la cantidad de X y que esto se va a llamar curva de demanda, ¿verdad? No, ya no se va a llamar curva de demanda, va a tener otro nombre, ¿sí? Ya no, porque desde el momento en que ya cambia esta variable de acá, ya no es una curva de demanda. Entonces es lo que vamos a ver ahorita, la nueva curva que se va a llamar línea o curva de restricción presupuestaria. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque precisamente se desprende del despeje de la ecuación de restricción que habíamos visto inicialmente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, permítanme, ahí está. Les mencionaba, antes no la podíamos llevar a graficar así nomás, pero ahora sí. Y la curva de restricción, cuando yo la grafique, van a ver ustedes qué útil es en el sentido de que si yo, por ejemplo, voy a agarrar, ¿quién es ahora mi variable dependiente? Es Q de Y, ¿cierto? Estamos ahorita viendo esta ecuación de acá, ¿sí? Mi variable dependiente es Y. Entonces la coloco en el eje de la Y. En pocas palabras, lo que estoy haciendo es esta curva, ¿sí? Lo que yo les había dicho antes, Y, X, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Quién es X? ¿Quién es Y? ¿Verdad? Bien, sigamos.
Q de X viene siendo la variable independiente. Y ahora vimos que había una pendiente negativa, o sea que esa curva de restricción va a ir hacia abajo, ¿verdad? Efectivamente va a ir hacia abajo, pero, y vamos a ver por qué. Pero hagámoslo con estos valores, ¿verdad? Que hemos obtenido de aquí, todos estos valores asignándole valores a X, ¿sí? Números a X. Entonces, vamos a irnos paso por paso. Hagámosle número a esto cuando X es 1, 2, 5. Y cuando es 0. Deberíamos usar la misma escala, pero por el espacio no lo hago. Ustedes en su cuaderno sí van a poder hacerlo muy bien, ¿verdad? Pero no va a salir igual, la misma pendiente. Ok, entonces cuando X es 0, mi curva o mi ordenada, ¿verdad? Es 10, o sea, aquí. Cuando X es 0, es decir, cuando no consume nada del bien X, lo máximo que puede consumir de Y es 10. Bien, ahora, cuando consume una unidad de X, es decir, acá, nosotros vemos que consume 8 de Y. Entonces, lo graficamos. 8 con 1 aquí. Bien, cuando es 2X, cuando es 2, la cantidad de Y es 6. Estos valores recuerden que los estoy sacando de estos que aquí despejamos nosotros, ¿verdad? Utilizando la ecuación de demanda individual. Ok, cuando es 3, la cantidad de Y es 4. A ver, sí, 4. Cuando X es 3, la cantidad de Y es 4. Cuando X es 4, la cantidad de Y es 2. Y cuando esta persona gasta o consume, mejor dicho, 5 unidades de X, no puede consumir ni una sola del bien Y, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, ya les voy a explicar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir esos puntos y vamos a obtener nuestra línea de restricción presupuestaria. La puse hasta acá solo para ponerle ahí, ¿verdad? Que esta es la línea de restricción presupuestaria, ¿sí? Que me une a mí o me muestra las diferentes combinaciones de X y Y que yo puedo comprar con un mismo nivel de ingreso. Es decir, aquí, por ejemplo, estas dos combinaciones, nosotros las obtuvimos si esta persona no cambia de, de ingreso. Es decir, con 40 lempiras o consume 10 de Y y 0 de X, o 8 de Y y 1 de X, y así sucesivamente, con 40 lempiras. Es decir, con un mismo presupuesto, ¿cuántas unidades de cada bien puedo yo comprar? Entonces, todas esas que vimos y que unimos nosotros, las hemos puesto en un cuadrante y que al unirlas nos forman la línea de restricción. La línea de restricción nos muestra cómo nuestro consumo está restringido dado el presupuesto, por eso se llama restricción presupuestaria, porque según mi presupuesto que me limita, ¿sí? Así va a ser las cantidades que yo consuma. Si yo consumo o quiero consumir, por ejemplo, un puntito, digamos acá, que yo quisiera 4 unidades de X con unas 6 unidades de Y, vemos que se sale de mi presupuesto. Esto si yo lo sustituyo en la ecuación de demanda, y yo pongo esto aquí, es decir, 10 menos 2
por la cantidad de X, que ahora va a ser 4. Vamos a ver si se puede. Esto aquí sería 8. A ver, sí, 8, 2. Ajá. Ve, perdón. Estoy mal. En todo caso, tendríamos que irnos a sacar la ecuación de restricción otra vez y ver si se puede. Es decir, con el precio de X, que es 8, el precio de Y, que es 4. Vamos a ver si nos da exactamente igual a los 40 lempiras que teníamos disponibles para gastar. Con esta nueva combinación que yo quiero, 4 de X y 6 de Y. Yo aquí veo que excede, ¿verdad?, a mi presupuesto, ¿sí? Ahí nosotros ya tendríamos en todo caso 56. Entonces, supera a los 40 lempiras que yo ya, pero no me deja escribir aquí. Bueno, pero supera, ¿verdad?, a lo presupuestado. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese puntito ahí que sale de mi curva de restricción? Entonces, se llama un consumo inalcanzable. Inalcanzable. Es decir, no lo puedo comprar. Aunque quiera, no me ajusta el dinero. No puedo. ¿Sí? Solo tengo 40 dólares allí. Entonces, por eso es que la línea de restricción presupuestaria viene a trabajar como si fuese nuestra frontera de posibilidades, pero de consumo, ya no de posibilidades de producción, la que nosotros habíamos visto al inicio de la clase. ¿Sí? Recuerden que la frontera de posibilidades de producción le mostraba las posibilidades que podía tener el productor valga la redundancia, de producir un bien y otro, ¿verdad? Según pues sus recursos, según la tierra que tenía disponible, ¿verdad? Y se acuerdan que aquí también teníamos Q de X, Q de Y, estoy ahorita con la línea de frontera de posibilidades. ¿Se acuerdan que un puntito aquí se llamaba inalcanzable? También una producción inalcanzable porque se salía de los márgenes de lo que él tenía disponible. Si esto representara una parcela de tierra, ¿verdad? Si todo esto fuese una parcela de tierra y todas esas rayitas son arado, ¿verdad? Yo quisiera expandir mi producción hasta acá, ¿verdad? Y poder arar aquí. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque esto representa el terreno de al lado, o sea, del vecino. Ya eso es ajeno, no puedo. No, si se sale de mi terreno, estaría yo en propiedad privada, entonces aunque quiera no puedo expandir mi producción más allá de mis límites. Por eso se llamaba frontera de posibilidades de producción. Sí, porque era lo que yo podía producir con mis recursos limitados, ¿sí? Entonces, lo mismo va a suceder por el lado del consumidor, solo que ya no le vamos a decir posibilidades de producción, sino de consumo. ¿Cuánto yo puedo consumir dado el presupuesto limitado que yo tengo de 40 dólares, ¿sí? O dependiendo de la cantidad de presupuesto que yo tenga. Por ejemplo, un puntito acá, un puntito como este aquí, ¿cómo se llama? Igual, ¿verdad? Que sucedía con la frontera de posibilidad de producción. Si yo quería producir aquí, por ejemplo, si ahora yo solo quisiera arar en esta parte, solo acá, solo aquí quiero producir, en este cuadrito verde. ¿Qué sucede? Que todo lo demás que no está en verde, está inutilizable. Si esto fuese un terreno, significa que todo lo demás estaría baldío, estaría con maleza, ¿verdad? Sería espacio ocioso. Por lo tanto, si la persona no está usando todos sus recursos, está siendo ineficiente, ¿verdad? Ineficiente.
aquí inalcanzable, como lo vimos allá en la ecuación de restricción, en la línea de restricción. Lo mismo sucede allá. Recuerden que el punto, tanto en la frontera de posibilidad de producción como en la línea de restricción presupuestaria, es que gaste o utilice todos sus recursos disponibles al máximo, ¿sí? Es decir, utilizar el 100% de lo que dispone para producir en el caso del productor y para consumir en el caso del consumidor. Volvamos a nuestra línea de restricción presupuestaria. Entonces, si yo decidiera consumir una unidad de X con una unidad de Y, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo lo sustituyo en la ecuación de restricción, es decir, si yo lo pongo acá otra vez con los valores de el precio de 8, aquí el precio de 4, y le asigno yo esos valores que les acabo de mencionar, uno para X y 2 para Y. ¿Qué va a suceder ahí? Vemos que esto es 8, aquí son 8, serían 16 lempiras únicamente que voy a gastar, ¿sí? 16 de 40 que yo tenía. Entonces usted dice, se ahorra el resto del dinero, pero yo acabo, bueno, mencioné en los videos anteriores que para que exista equilibrio, para que la persona pueda estar satisfecha, porque esa es una condición para el equilibrio, que la persona haya suplido totalmente sus necesidades, ¿verdad? Debe haber gastado todo su dinero y no quedarse ahí arrepentido. Ah, me ahorré, ¿verdad? 24 lempiras. Pero, ¿qué pasa? Que aquí en este consumo, pues se queda insatisfecho, ¿sí? Si X fuese comida, por ejemplo, fuese una hamburguesa y los refrescos, no, tal vez no una hamburguesa, tal vez pueda ser una baleada sencilla. Entonces, una baleada y dos vasitos de refresco. Entonces, si es la hora del almuerzo, yo no creo que con una baleada quede satisfecha esta persona, aunque ahorre dinero, ¿sí? Queda insatisfecha. Entonces, eh, ¿por qué? Por andar de tacaña la persona, ¿verdad? Ahí, pues, por ahorrarse, está quedando con hambre, y si queda con hambre, no está satisfecha, no gaste todo su presupuesto, no está en equilibrio. Entonces le vamos a poner a este puntito el nombre de insatisfecho, insatisfacción. Un punto de perdónenme, vamos a ver ahí, insatisfacción. Así se llama. Cualquier consumo que se ubique abajo de la curva de presupuesto, cualquiera, el que sea, cualquier combinación por aquí, ¿verdad? La que sea, todas van a ser de insatisfacción porque no va a ser todo su ingreso, ¿sí? Tiene que estar justo sobre la curva de línea de restricción presupuestaria, o sea, la línea roja, ¿verdad? Justo allí, porque en cualquier puntito de estos, en cualquiera, está gastando todo su dinero, todo el dinero lo está gastando. Ya lo vimos, aquí está, son estas de acá, todas estas, ¿verdad? Aquí está gastando los 40 lempiras, en todas ellas está satisfecho, porque dice, bueno, utilicé todo mi dinero, ¿verdad? Y lo más que pude consumir de este o de este, bien, pues fue lo máximo, no quedo arrepentida, ¿verdad? Fue lo que pude lograr, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos puntitos ahí, solo que obvio, una sola de esas combinaciones va a ser la que le da mayor satisfacción, ¿verdad? Porque si él, digamos, se toma 10 refresquitos, pero cero baleada, pues yo diría que ciertamente gastó todo su dinero, pero va a tener el estómago lleno de líquido y nada sólido, ¿verdad? Entonces, ciertamente gaste todo su presupuesto, pero más adelante vamos a ver que solo una de esas combinaciones va a ser la que llene de satisfacción, de placer a esta persona al consumir. Es decir, una es la combinación de equilibrio. Bien, ok, entonces la línea de restricción me muestra, ¿verdad? Y lo que ya mencioné,
hasta dónde puedo yo consumir, cuántas unidades puedo yo comprar de ambos bienes con un mismo presupuesto, ¿sí? Bien, aparte de eso, la línea de restricción me sirve, ¿verdad?, para ver lo que sucedería con mis posibilidades de consumo cuando cambia el precio de un bien, ¿sí? Entonces, voy a borrar esta parte. Bien. Por ejemplo, cuando varía el precio, recordemos que se puede dar el caso en que varíe el precio de X, el precio de Y o varíe el ingreso. Entonces, según sea el caso, así se va a desplazar esa curva. La curva de restricción presupuestaria se puede desplazar así como lo hacía la curva de demanda cuando cambiaba alguno de los factores ¿cómo es que se llama? Los factores o determinantes de la demanda. Entonces ahorita vamos a ver, ¿verdad? Lo voy a dejar aquí para que quede grabado cómo va a ser esa curva de restricción cuando cambie, por ejemplo, el precio de X. Cuando cambie el precio de X. Lo voy a dejar acá. Si cambia el precio de X, mi curva de restricción se va a mover o a desplazar en el eje de las X, o sea, del determinante que está cambiando, ¿sí? Es decir, el intercepto en Y no se mueve, el que va a cambiar es el intercepto en X. Esta curva puede ir hacia la derecha, ¿sí? Y proporcionando o viendo que aumenta, ¿verdad? Esto sería provocado por una disminución del precio de X. Y lo voy a poner aquí. Esto es por una disminución del precio de X. O sea, al volverse más barato, ya no solo consumo, digamos, como máximo 5 unidades, sino que puedo consumir 10 unidades. Entonces, por eso es que les escribo ahí, ¿verdad? Que una disminución del precio de X puede provocar que aumente la posibilidad de consumo de esta persona si va hacia la derecha. Un puntito que antes se me volvía inalcanzable, ahora se vuelve alcanzable, ¿verdad? Que antes era este, por ejemplo, ¿verdad? Esto es como si la curva de restricción se moviese para acá, miren, ya se vuelve alcanzable y se vuelve de satisfacción. Entonces, eso es lo que quiero decir con ese desplazamiento, ¿verdad? Cuando va hacia la derecha, significa un incremento de las posibilidades de consumo. Vamos a ver. Bien. Ahora, si el precio de X cambia, pero ya no disminuyendo, sino aumentando, iría hacia la izquierda. Miren que en Y no ha cambiado el intercepto, porque el precio de Y no ha cambiado, únicamente está cambiando el precio de X. Es decir, cambia el precio de X ceteris paribus. Es decir, el precio de Y, ingreso, no han cambiado, no cambiaron. Ok, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Va a acontecer cuando va hacia la izquierda, voy a ponerlo en otro color. Cuando va hacia la izquierda, es decir, una disminución en la línea de restricción presupuestaria, va a representar un aumento del precio de X. O sea, se vuelve más caro, se vuelve más caro. Entonces, puede comprar menos, ¿sí? Compra menos, ya digamos que antes como máximo ya vimos que podía consumir 5, ¿verdad? O podía consumir 10, pero ahora lo máximo digamos que sean 3 unidades acá este intercepto.
¿sí? Entonces, porque como se vuelve más caro, obviamente, entonces consumo menos de X. Es ahí, ¿verdad? Que vemos que me restringe todavía más, ¿sí? Si esta curva yo la desplazo acá, por ejemplo, y yo la trajera para aquí, miren, lo que antes yo podía consumir aquí, este punto, digamos, ¿verdad? 4 unidades de X, 2 de Y, ya no puedo, ya no puedo. Ya no tengo el dinero suficiente porque el bien X es más caro ahora. Entonces, esto es como que venga yo y me tope con un muro, ¿verdad? Que no me deja ir más allá porque no tengo el dinero. ¿Me explico? Entonces, lo mismo sucede con, con esta curva. Entre más a la izquierda, más limita mis posibilidades. Entre más a la derecha, más las expande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede cuando cambia el precio de X. Ahora, vamos a ver ahorita qué va a pasar cuando ya cambia el precio de Y. Cuando cambia el precio de Y, ceteris paribus, ¿verdad? Es decir, el ingreso no cambia, el precio de X no va a cambiar. Bien, comencemos con una primera línea de restricción. Ahora, si cambia el precio de Y, ¿verdad? Digamos que se vuelve barato, más barato. Entonces, su curva de restricción va a cambiar y se va a desplazar. Ojo, el intercepto en X no va a cambiar. ¿Por qué? Porque su precio no ha cambiado. ¿Y cómo es que sé que se va a quedar quieto, ¿verdad? No va a cambiar ese intercepto. Porque ya vimos que el intercepto es el ingreso entre el precio de y si yo hubiese despejado para Y, perdón, para X, en lugar de para Y, hubiese obtenido la siguiente ecuación. Voy a borrar aquí para que ustedes vean cómo me hubiera quedado esto. Es decir, si yo hubiese tomado a X como la variable dependiente, me hubiese quedado al revés. Q de X igual a ingreso entre el precio de X. Esto ustedes lo pueden corroborar despejando como lo hice yo acá arriba, ¿verdad? Solo que dejando a Q de X como dependiente. Me hubiese quedado P de Y entre P de X por Q de Y. Así me hubiese quedado si yo hubiera despejado en términos de X. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo? Que el intercepto en X es esto, es el ingreso dividido entre el precio de X. Y acá, ingreso entre el precio de Y. ¿De dónde saqué ese ingreso entre el precio de Y? Aquí está, es el intercepto, es el intercepto. Son, en el caso del ejemplo que vimos antes, ¿verdad? Son los 40 lempiras, los 40 entre el precio de Y, que vimos que costaba 4 costaba, ¿verdad? Entonces, mi intercepto acá en Y son 10 lempiras, son 10. Voy a borrar esto para que me salga mejor. Vamos a ver. Mm, ingreso entre el precio de Y, o sea, 40 entre 4. Mi intercepto aquí es 10. Miren, y aquí el ingreso, ¿verdad? Que sería 40 siempre entre 8. Mi intercepto aquí es 5. Aquí en X es 5. ¿Sí? Al unir yo esos dos interceptos, tengo mi curva de restricción presupuestaria. Más adelante vamos a ver cómo se llaman esos interceptos, porque tanto los interceptos de la ecuación de restricción
como la pendiente de la curva tienen un nombre, ¿verdad? Y tienen una función específica. No nos ayudan solamente a graficar, va más allá de eso. Ok, entonces, ya vi de dónde salen los interceptos y ahora les mencionaba que si cambiase el precio de Y, si disminuyera el precio de Y, ¿qué sucedería con esa curva? Bueno, se desplazaría hacia la derecha, ojo, manteniendo constante este intercepto aquí, porque no ha cambiado ninguno de estos dos factores, no ha cambiado ni el ingreso ni el precio de X, sigue siendo igualito, por lo tanto, no cambian, ¿verdad? Sigue siendo 5 el intercepto, pero en Y ya no va a ser 5. Por ejemplo, voy a poner más arriba. Creo que, a ver, bueno, para nuestro ejemplo no aplica mucho, pero igual si disminuyera, iría hacia la derecha, o sea, hacia arriba. Miren, y queda fijo el otro intercepto. Entonces, ¿esto qué es lo que lo provoca? Repito, una disminución del precio de Y. Eso es lo que lo provoca, ¿sí? Cuando va hacia la derecha. O sea, que amplía sus posibilidades de consumo. Un puntito que antes era inalcanzable, ahora se vuelve alcanzable, se vuelve de satisfacción, ¿verdad? Porque ahora es más barato ese bien, poder consumirlo, ¿verdad? Esa posibilidad. Ok, ahora, si el precio de Y fuese más caro, entonces esa curva de restricción se iría hacia la izquierda. Pero miren que en X no ha cambiado, en X sigue siendo 5. Entonces, si va hacia la izquierda, implica o es provocado, mejor dicho, por un aumento en el precio de Y. ¿Sí? Un aumento del precio de Y fue lo que provocó que mis posibilidades de consumo se acoten, ¿verdad? O sea, me restringe más por el hecho de que sea más caro el bien. Entonces es ahí, ¿verdad?, que nosotros vemos lo que sucede con la curva de restricción cuando cambia eh, el precio de uno o de los dos. Ahora, algo sucede muy interesante aquí con cuando cambia el ingreso. Cuando cambia el ingreso, la curva de restricción ya no va a ser desplazada parcialmente, porque ahorita esos fueron desplazamientos parciales, o sea que solo uno de los interceptos se movió, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una tercera gráfica aquí cuando cambie el ingreso. Cuando cambia el ingreso, nuestra curva de restricción comencemos con una primera, en restricción 1, ¿verdad? Este, se va a desplazar totalmente, totalmente, sea hacia la derecha o hacia la izquierda, todo depende de lo que suceda con el ingreso, ¿sí? Depende. Por ejemplo, en este ejercicio creo que fue que después la persona como que tenía más ingreso, su ingreso cambiaba a 56 lempiras, creo que subía, ¿verdad? Entonces, su curva de restricción se desplaza. Voy a borrar mejor aquí esto porque no me va a salir bien. Ok, entonces, si se va hacia la derecha, este caso,
¿qué fue lo que llevó hacia la derecha esa línea de restricción? Un aumento en el ingreso. Un aumento en el ingreso. Ahora, ¿por qué se desplaza totalmente la curva de restricción? Porque los dos interceptos han cambiado. Como lo vimos en la última gráfica aquí, ¿verdad? Acá, los interceptos, bueno, su numerador es el ingreso. Y si el ingreso cambia, obviamente los interceptos también. Entonces, esto aquí es como que yo ya divida 56, ¿verdad? 56, que es el nuevo ingreso, entre 4. Esto creo que es 14. Vamos a ver. Sí, 14. Lo colocamos. Este es mi nuevo intercepto. Y antes dijimos que era 10, ¿verdad? Antes dijimos que era 10. Mire, se amplían sus posibilidades de consumo cuando aumenta el ingreso, es en el caso del que los bienes sean normales. Y aquí sería 56 entre el precio de X, que era 8. Vamos a ver, el nuevo intercepto sería, vamos a ver, 7. Sería 7 el nuevo intercepto aquí. Ok. Entonces ya tenemos, miren, nuestros nuevos interceptos, como ambos cambiaron, por eso es que toda la curva se movió hacia la derecha, como una curva paralela, ¿sí? A la inicial. Bien, ahora nos vamos a ir a una disminución del ingreso. Digamos que haya disminuido el ingreso de esta persona. Esta curva se movería hacia la izquierda, o sea, hacia abajo, acá, y lo provocaría. Si va hacia la izquierda, implica una disminución de sus posibilidades de consumo, o sea, se restringe todavía más y esto lo provoca una disminución del ingreso, ¿verdad? Una disminución del ingreso, debido a que si es un bien normal, pues entre menos dinero tiene, pues menos consume, ¿verdad? Entonces, ambos interceptos, obviamente, si disminuye el numerador, ¿sí? Si disminuye aquí, el, entonces todo el intercepto va también a ser más pequeño. Lo mismo si pasa acá. Si disminuye el ingreso, pues todo el intercepto también disminuye. Por eso van los dos hacia la izquierda. ¿Sí? Estos son las clases de movimientos y desplazamientos que se pueden dar a lo largo de una curva de restricción presupuestaria que provocada por un cambio en los precios de los bienes o en el ingreso de la persona. Como verán, es bastante útil la línea de restricción, pero hasta ahorita solo es, por así decirlo, la mitad del trabajo. Ahorita solo estamos viendo cómo mi ingreso limita mis posibilidades de compra, ¿sí? De compra. Entonces, ¿cuánto yo puedo comprar con esa cantidad de dinero fija que todavía no ha cambiado? Más adelante va a venir la pareja de esta curva que nos va a ayudar a encontrar el equilibrio del consumidor de manera gráfica. Entonces, y esa va a ser la curva de indiferencia. Por eso es que para el próximo video yo necesito que lean, ¿verdad? Las curvas de indiferencia, su pendiente que se llama tasa marginal de sustitución, ¿verdad? Y después explicarlo. Pero antes de irnos a ello, ahorita acabo de recordar lo que yo les mencionaba de que la pendiente de la línea de restricción tenía un nombre y los interceptos también y tenían su propia utilidad. Entonces, ahorita lo voy a explicar aprovechando el mismo video. Recuerden que ustedes pueden ver los videos por partes, ¿verdad? Si lleva mucho tiempo. Ok, entonces, por ejemplo,
teníamos que nuestra ecuación, si yo despejaba para y, si dejaba Q de y igual a ingreso. Esta era nuestra ecuación de restricción presupuestaria, pero ya despejada para Q de y se transformaba en ecuación de demanda individual. La demanda de y en función de la de X. Ok, entonces, yo les decía a ustedes, ese intercepto tiene un nombre y tiene una función. No solamente nos ayuda a ver aquí dónde es que toca la línea al eje o vertical o al eje horizontal, ¿verdad? No, también nos ayuda a ver lo siguiente. Todo ese intercepto se llama ingreso real, ¿sí? Toda esa división se llama ingreso real. ¿Por qué? Si ustedes se fijaron en esta parte que yo había señalado antes aquí, ¿verdad? Ese 10 que es el intercepto y este 5 acá que viene a ser el otro intercepto, ¿de dónde se obtuvieron? Bueno, sencillamente de haber dividido el ingreso entre el precio de y acá el ingreso entre precio de X, ¿sí? Es decir, 40 entre 8, 5 y 40 entre 4, 10. Ahí están los dos interceptos. Y ya habíamos dicho que era eso. Bueno, los interceptos lo que me miden a mí son las posibilidades máximas de consumo, ¿verdad? Es decir, si yo no consumo nada del otro bien, ¿sí? Si dejo en cero uno de los dos bienes, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo consumir del otro? Entonces, el ingreso real, o sea, el intercepto, me mide a mí o me dice cuánto es lo máximo que yo puedo llegar a comprar del bien X si, perdón, del bien Y, si le asigno el valor de 0 a X, o sea, si no comprara nada de X. Es decir, antes nuestra ecuación de demanda individual nos quedaba así. Así nos quedaba. Ahí está. Entonces, como lo vimos acá, si yo no consumo nada de X, lo máximo que puedo consumir de Y es 10. Aquí está, 10, miren, el intercepto que yo les mencionaba. Entonces, en real lo que me ayuda a ver es las cantidades máximas o posibilidades máximas que tengo yo de consumir, dándole o asignándole el valor de 0 a la otra variable. Es lo que realmente puedo comprar yo si uso todo mi dinero en eso. Por eso se llama ingreso real. Bien, ahora nos vamos a la pendiente. También tiene un nombre. Eh, o sea, matemáticamente hablando, aritméticamente, mejor dicho, es pendiente, ¿verdad? Pero en la teoría microeconómica, todo esto se llama precio relativo. Precio relativo, que ustedes ya lo vieron. Lo vimos con los tipos de precios en el tema 1.5, ¿verdad? En el tema 1.5 vimos que el precio relativo nos ayuda a medir el costo de oportunidad, ¿sí? Nosotros al dividir, por ejemplo, acá el precio de X, que era 8, entre el precio de Y, que es, ¿cuánto era? A ver, 4. Esto nos sale 2. ¿Qué significa? Esto no es dinero. Esto de aquí sí es dinero. 8, 4 es dinero. Pero estos dos de acá son unidades. ¿Unidades de qué? Bien, como lo mencioné antes en el resumen, pero lo voy a dejar plasmado en el video, siempre en el numerador va a ir el bien con el que yo me quedo, ¿sí? Va a ir el precio del bien con el que yo me quedo y en el denominador
el precio del bien al que estoy renunciando, al que voy a renunciar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a resultar de acá? Este 2 de aquí. Ese 2 son las unidades del bien al que yo estoy renunciando, es decir, por cada unidad de X con el que yo me quedo, ¿verdad? Estoy renunciando a 2 unidades de Y, ¿sí? Si esto lo plasmamos en el ejemplo de que hemos estado manejando, por cada vez que esta persona va al cine, está renunciando a 2 refrescos. Eso es lo que significa, ¿verdad? Eso es lo que significa ese 2. Son unidades, lo voy a escribir aquí, ¿verdad? Son unidades de renuncia del bien Y, porque está en el denominador, ¿verdad? Porque está en el denominador. Ahora, digamos que no fuese así, que la persona se quedara con Y. Entonces le damos la vuelta a esto. Voy a borrar acá. Digamos que ahora decide quedarse tomando refresco y dice, ah, bueno, tenía mucha sed. Entonces ahora con lo que me sobra de dinero voy a ir al cine, voy a ver cuántas películas me podría yo ver. Entonces, si me tomo este refresco, ¿a cuántas películas estoy renunciando? Entonces, pongo aquí el precio de ella es 4, aquí es 8, esto es 0.5 o un medio, ¿verdad? Un medio. Entonces, en el numerador, les repito, se queda el bien con en el que decidí, ¿verdad? Quedarme, valga la redundancia. Entonces, eh, por cada refresco o bien Y que yo consumo, estoy renunciando a la mitad de una entrada al cine, ¿sí? A la mitad de un boleto para entrar al cine o a la mitad de una película. Entonces, eso es lo que me trata de decir a mí el precio relativo, el costo de oportunidad. Eso es lo que vemos con el precio relativo, el costo de oportunidad o el grado de renuncia de un bien con respecto a otro. Entonces, aquí nomás, miren, estamos recapitulando muchas cosas que vimos al inicio de la clase. Por eso era necesario que usted leyera la introducción a la microeconomía, donde vimos frontera de posibilidades de producción. Miren que aquí de manera indirecta, ¿verdad? La volvimos a ver la temática y la comparamos con la línea de restricción, ¿verdad? Y otra vez volvemos a ver los precios relativos que también ya habían sido tomados, ¿verdad? Entonces, por eso usted no puede dejar de leer nada, bueno, algo, ¿verdad? Del resumen. Todo es importante, todo lo que ha sido puesto ahí, ¿verdad? Entonces, por ahorita dejaríamos aquí la explicación y más adelante vamos a hacer ejercicios donde agarremos todo esto junto, ¿verdad? Eh, pero como les menciono, vamos también a necesitar la otra parte que es la curva de indiferencia con su respectiva pendiente. Entonces, por ahorita creo que no se me escapa nada. Vamos a ver si hay algo más que deba explicar en este video. Veamos si no se me escapa nada. Pues aquí quedaría entonces esta grabación y en el próximo estaríamos ya viendo curvas de indiferencia. A estudiar entonces esta temática. Y por cierto, todo esto que he hecho yo aquí lo pueden comprobar con los ejercicios tanto de la guía como del resumen.